Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo dijo al otro lado de la mesa. No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana. Las palabras me golpearon tan fuerte que la habitación pareció inclinarse. Aparté la silla de un empujón, sintiendo como cada año que había guardado silencio se me oprimía en el pecho, y dije, entonces que empiece ella a pagar su alquiler. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Mi padre se puso pálido. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, susurró, como si la verdad pudiera tragárselo entero. Pero ese momento, la conmoción, el silencio, el miedo en sus ojos no fue nada comparado con lo que vino después. Porque el verdadero secreto aún no se había revelado. Mi nombre es Nora Ellis y, durante la mayor parte de mi vida, he sido la callada en una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. La gente suele suponer que soy tímida, pero eso no es del todo cierto. Simplemente aprendí pronto que en casa de mis padres, el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que fuera, era algo que intentaba proteger. Sobre el papel, mi vida parece estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Portland. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas elevadoras en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y vistas al río. Algunas noches cocino pasta, me recojo el pelo y encuentro consuelo en las cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es cuando conduzco hasta la casa de 2 pisos de mis padres en los suburbios, un lugar envuelto en setos bien cuidados y la ilusión de una familia perfecta. Dentro, la perfección se resquebraja rápidamente. En el momento en que cruzo la puerta, vuelvo a sentir que tengo 16 años. La segunda hija, el papel secundario en el resumen de los mejores momentos de Vivien. Mi hermana siempre ha sido la estrella, alta, segura de sí misma, el tipo de persona que llena una habitación y espera que se mantenga llena. Se abrió paso a base de debates hasta ganar trofeos en el instituto, consiguió una beca de derecho y se lanzó a una carrera que todo el mundo aplaudió incluso antes de que demostrara su valía. Y yo, la tranquila y constante Nora, la veía acaparar el centro de atención como si fuera su derecho de nacimiento. Mis padres la adoran. Siempre lo han hecho. En cada reunión familiar, cada festividad, cada cena, exaltaban sus logros como si fueran ofrendas, los nuevos casos que ganaba, los ascensos que conseguía, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo, Nora, la que se pagó su matrícula a los 17 años. Nora, la que tuvo 2 trabajos en la universidad. Nora, la que nunca pide ayuda. Aprendí a no hacerlo. No era que a mis padres no les gustara, simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía yendo cada viernes porque insistían. Mi padre siempre decía, esta familia tiene un sitio para ti. No lo dejes vacío. Medio en broma, medio en serio. Mi madre me llamaba si llegaba 5 minutos tarde. La familia es lo primero, me recordaba, aunque a menudo sentía que, Vivien es lo primero, se acercaba más a la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Vivien compartía las mismas victorias y yo removía la comida en mi plato, fingiendo que el silencio que llevaba dentro no pesaba una barbaridad. Pero el viernes antes de que todo implosionara se sintió diferente. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas agudas y evaluadoras. Vivien estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo no sabía. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado forzada. Lo sentí entonces, una tormenta gestándose bajo el educado tintineo de los platos. Simplemente no sabía que me golpearía a mí primero. Aquella cena del viernes comenzó como todas las demás, pero había una pesadez en el aire que no podía nombrar. Mi madre se quedó cerca de la estufa más tiempo de lo habitual, removiendo la misma olla 2 veces con la mandíbula apretada. Vivien miraba su teléfono con una sonrisa tan engreída que parecía ensayada. Y mi padre no paraba de carraspear, como hace cuando se prepara para hacer un anuncio. Había vivido suficientes viernes para saber cuando algo se avecinaba, pero intenté ignorarlo. Puse la mesa, alineé los cubiertos, fingí no notar la tensión que se acumulaba bajo cada respiración.
Cuando por fin nos sentamos, la conversación, como siempre, giró en torno a Vivien. Va a presentar en una conferencia la semana que viene, dijo mi madre con orgullo. Se lo pidieron a ella, ¿no es increíble? Siempre ha sido excepcional, añadió mi padre, dedicándole una sonrisa digna de un cartel de campaña. Vivien se encogió de hombros con falsa modestia. Bueno, saben reconocer el talento cuando lo ven. Mastica lentamente, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Me había pasado todo el día en el trabajo arreglando un desastre financiero que había dejado otra persona, pero eso nunca llegaba a la mesa de la cena familiar. Mis logros vivían silenciosamente en los rincones de la casa de mis padres, escondidos entre facturas y listas de la compra olvidadas. Intenté cambiar de tema. Dirigí un gran proyecto en el trabajo esta semana. Mi director dijo. Pero mi madre me interrumpió con un gesto de la mano. Lo estás haciendo bien, Nora, pero el trabajo de Vivien impacta a cientos de personas. Es diferente. Esa punzada, pequeña, afilada, intencionada, aterrizó exactamente donde ella quería. Bajé la vista a mi plato, recordándome a mí misma que debía seguir respirando. Es solo otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme lo que desearía poder decir. Pero entonces mi padre se reclinó, exhalando con un suspiro dramático. Hablando de casas, comenzó, Vivien nos ayudó a revisar unos papeles de la hipoteca el mes pasado. Ha sido una bendición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Papeles de la hipoteca, bendición. La sonrisa de Vivien se ensanchó. No fue para tanto. Mi tenedor se quedó congelado a medio camino de mi boca. 3 años de pagos latían detrás de mis costillas. Pagos que había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, clases de posgrado, incluso la entrada para mi propio apartamento. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Un calor comenzó a crecer en mi pecho, lento al principio, luego subiendo como una marea. Ya no podía contenerme. Mi madre debió de sentirlo porque me lanzó esa mirada, esa inclinación condescendiente de cabeza que siempre significaba que debía quedarme callada. Entonces dijo la frase que abrió una grieta dentro de mí. No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana. La habitación no solo se quedó en silencio. Se quebró. Sentí que me erguía en la silla. Sentí el raspado de las patas de la silla en el suelo de madera. Sentí cada palabra no dicha que me había tragado acumularse en el fondo de mi garganta como una tormenta arañando por liberarse. Y por primera vez en mi vida en esa mesa, no reprimí el sentimiento. Dejé que subiera. Las palabras salieron de la boca de mi madre con una certeza tan casual que por un momento me pregunté si siquiera se había dado cuenta del daño que hacía. No eres ni la mitad de mujer que es tu hermana. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo, como si fuera un hecho que yo debería haber aceptado hace mucho tiempo. Algo se estabilizó dentro de mí. Aparté mi silla lentamente. El sonido de la madera raspando el suelo cortó el aire en dos. La sonrisa de Vivien vaciló. Mi padre levantó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba sentada allí. Miré a mi madre a los ojos, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Entonces que empiece ella a pagar su alquiler. El silencio se estrelló contra la habitación. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Su voz se quebró, casi suplicante. No me inmuté. Los pagos de la hipoteca durante 3 años. 3 pares de ojos se abrieron de par en par a la vez. Sorpresa, negación y algo parecido al miedo se reflejaron en sus rostros. Sentí una extraña ligereza, como si finalmente hubiera dejado de cargar con un peso que nadie más sabía que existía. Mi madre fue la primera en recuperarse. Nora, no seas dramática. Nunca te lo pedimos. Que no, la interrumpí, con voz firme. Cada mes. Solo por esta vez, nos encargaremos el mes que viene. No dejes que el banco envíe una notificación. Tengo los pagos. Tengo las facturas. Lo tengo todo. El rostro de mi padre perdió todo el color. No deberías sacar eso ahora. No es apropiado. Ahí estaba. El desdén, la minimización,
el intento de empujar la verdad de vuelta a las sombras donde preferían que yo viviera. Me puse de pie completamente, con las manos en el respaldo de mi silla. Lo que es inapropiado es fingir que Vivien salvó una casa que yo pagué para mantener en pie. Vivien finalmente habló, con voz débil. Nora, quizá lo entendiste mal. Quizá mamá no quiso decir. Pero ya no estaba escuchando. Los vi luchar por reformular la historia, por moldearla en algo cómodo para ellos. Y por primera vez, no me encogí para encajar en esa versión. Algo dentro de mí hizo clic. Nítido, claro, irreversible. Sin decir una palabra más, salí del comedor, cogí mi abrigo y salí al frío aire de Portland. Mi aliento temblaba, pero no por arrepentimiento. Era la conmoción de oírme a mí misma ponerme de pie después de años de permanecer sentada. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi portátil, busqué el pago mensual automático y hice clic en cancelar. Apareció un pequeño cuadro. ¿Estás segura? Esta vez, lo estaba. Cancelar los pagos debería haberse sentido como un cierre, pero en cambio, abrió una grieta. Por primera vez en 3 años, mi cuenta bancaria no se vació el día 15. El silencio de mis padres era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las paredes. Empecé a correr por la orilla del río por las mañanas. Al principio, era solo para calmar el temblor de mis manos. Pero pronto, el ritmo de mis pies sobre el asfalto se convirtió en algo parecido a la libertad. Me apunté a una clase de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reír con extraños que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que unos amigos me arrastraran a excursiones de fin de semana por el Monte Odd, donde el aire se sentía más limpio, como si aún no hubiera sido respirado por las expectativas. Con la distancia, lo vi todo más claro. Solo este mes, no se lo digas a nadie. Cada vez que habían elogiado a Vivien mientras yo pagaba las facturas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de parte de la señora Jensen, la anciana vecina de mis padres, que tenía la costumbre de fijarse en todo. Me envió un mensaje con una foto de la casa de mi infancia con una pancarta extendida en el porche: «Felicidades, Vivien, por preservar el hogar familiar». Mi cuerpo entero se quedó inmóvil. Preservar. Vivien. Se me hizo un nudo en la garganta mientras miraba la pancarta, con las manos entumecidas. Cada transferencia nocturna, cada sacrificio, cada vez que me había dicho, la familia es lo primero. Todo reescrito como si yo nunca hubiera estado allí. No lloré. Esta vez no. Sentí algo más afilado, más firme. Caminé hasta la mesa del comedor, saqué la carpeta donde guardaba cada pago y factura que había impreso en los últimos 3 años, y comencé a organizarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una silenciosa autobiografía de sacrificio. Fue entonces cuando Sara llamó. «Nora, creo que deberías saberlo», susurró. «Tus padres están planeando una cena de agradecimiento familiar el próximo mes en Seattle. Me pidieron que hiciera la presentación de diapositivas. Me preparé. Déjame adivinar. Es sobre Vivien. Es peor que eso». Podía oír la incomodidad en su voz. «Quieren destacarla como la razón por la que se salvó la casa». Me dieron los pies de foto. La están llamando el ancla de la familia. Ancla, salvadora, heroína. Todas palabras que yo había ganado pero nunca recibido. «Envíame el archivo», le dije. Ella dudó. «¿Estás segura?» «Estoy muy segura». Cuando llegó la presentación, la abrí y sentí que se me escapaba una risa hueca. Fotos de Vivien de pie, orgullosa, frente a la casa, mis padres abrazándola en el porche. Pies de foto como: «Gracias, Vivien, por mantener a salvo nuestro hogar familiar». Creé una copia del archivo y añadí lo que ellos habían borrado. Después de su última diapositiva, inserté una cronología de los pagos, gráficos de barras del apoyo mensual, capturas de pantalla de mensajes de mi madre, desenfocados por privacidad, pero con un significado claro. Y la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras: «La verdad también merece un lugar». Guardé el archivo en mi portátil, en la nube y en una memoria USB que llevaba en mi bolso como un latido. Pasaron las semanas.
Me mudé a mi nuevo apartamento en Seattle, luminoso, tranquilo, con ventanales de suelo a techo que daban al horizonte. Compré un sofá gris claro, una pequeña mesa de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en un hogar que me pertenecía por completo. Y entonces llegó la invitación. Un mensaje de mi madre. Cena de agradecimiento familiar. Vístete bien. Sin explicación, sin reconocimiento, sin disculpas. Pero cuando llegó el día, no fui para impresionarlos. Fui para terminar algo. El restaurante en el centro de Seattle brillaba con suaves luces ámbar. A través del cristal, vi siluetas familiares. Mis padres, viven con un vestido esmeralda, parientes que no había visto en años. Todos vestidos como si asistieran a una ceremonia. Y, en cierto modo, lo hacían. Esperé junto a la entrada, sin ser vista, mientras mi padre tomaba el micrófono. Estamos aquí, comenzó con orgullo, para honrar a nuestra hija Vivian, la que dio un paso al frente en tiempos difíciles, la que nos ayudó a conservar la casa que ha estado en nuestra familia durante décadas. Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras. La presentación de diapositivas comenzó. Vivian en el porche, Vivian sosteniendo papeles, Vivian sonriendo junto a mi madre. Pie de foto tras pie de foto pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico de barras. Luego otro, luego las fechas, los pagos. 3 años de mi apoyo financiero se desplegaron por la pantalla con una claridad implacable. La sala se quedó en silencio. Mis padres se quedaron helados. La boca de Vivian se abrió. Di un paso adelante, hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma, ese no es mi problema. Todas las cabezas en la sala se giraron. Mi padre me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi madre se descompuso, no por vergüenza, sino por el miedo a ser expuesta. Los ojos de Vivian se llenaron no de tristeza, sino de pavor. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años pagué la hipoteca. No un mes, todos los meses. En silencio, consistentemente. Mientras ustedes, miré a mis padres, reescribían la historia para que fuera más fácil para todos aplaudir. Mi padre intentó hablar. Nora, lleva esto afuera. ¿Por qué?, pregunté. Querían que todos aquí supieran lo que hizo Vivian. ¿Por qué no deberían saber lo que hice yo? Los susurros se extendieron como la pólvora. Sabía que algo no cuadraba. Siempre estaba trabajando hasta tarde. 3 años. Ella pagó todo eso. Vivian se puso de pie, temblando. Yo no les pedí que hicieran esto. Yo pensé. No pensaste nada, dije, no con crueldad, sino con sencillez. Disfrutaste siendo la heroína de una historia que nunca fue tuya. Mi madre finalmente encontró su voz. Nora, no queríamos avergonzarte. Me reí suavemente. Avergonzarme por decir la verdad. La memoria USB se sentía pesada en mi bolsillo, pero la verdad en la pantalla era suficiente. No tenía ningún deseo de atacarlos más. El objetivo no era ganar. Era ser vista. Para que conste, dije, no quiero la casa. No quiero el crédito. Simplemente no permitiré que me borren. La sala permaneció en silencio mucho después de que me alejara de la pantalla. Mi padre extendió una mano. Nora, espera. Pero no esperé. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera que en años. Afuera, la fresca noche de Seattle me envolvió. Me quedé en los escalones, respirando el aire cortante, y me di cuenta de algo. Esto no era venganza. Era liberación. Dentro, podían discutir, llorar, negar. No importaba. La verdad había sido dicha, y yo finalmente había salido de la sombra en la que me mantenían. Y una vez que sales a tu propia luz, ya no hay vuelta atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una pequeña planta en mi balcón cuando alguien llamó. A través de la mirilla, vi a mis padres, juntos, pareciendo más pequeños de lo que nunca los había visto. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Los hombros de mi padre, tensos,
como si el frío aire de Seattle hubiera tallado nuevas arrugas en ambos. Abrí la puerta sin decir palabra. Entraron lentamente, escaneando mi apartamento como si estuvieran entrando en una vida que nunca habían imaginado para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales de suelo a techo, alcanzando los bordes de mi estantería, la nueva mesa del comedor, la tranquilidad que había construido por mi cuenta. Mi madre fue la primera en hablar. Nora, lo sentimos. Su voz se quebró. Estábamos equivocados. No deberíamos haber dejado que la historia se convirtiera en algo que no era. No deberíamos haberte pedido que cargaras con tanto tú sola. Mi padre añadió, hemos hablado. Queremos que tu nombre esté en la casa. Te lo has ganado. Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. No lo necesito, dije. Ahora tengo un hogar, el mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no una escritura. Se quedaron en silencio. Las manos de mi madre temblaban. Mi padre miró al suelo como si la verdad finalmente lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enfadada, dije en voz baja. Pero he terminado de desaparecer. Si vamos a reconstruir algo, tiene que empezar desde ahí. Algo en la habitación cambió. No era el perdón, todavía no. Pero sí una apertura, un lugar donde podíamos respirar sin que las viejas historias nos aplastaran. Cuando se fueron, el apartamento se sintió aún más luminoso. Fui al balcón, mirando el horizonte, dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Y por primera vez, el futuro se sentía enteramente mío. Me quedé en mi balcón mucho después de que la puerta se cerrara detrás de mis padres, observando las luces de Seattle parpadear contra la oscuridad. Durante años, pensé que mantener la paz significaba guardar silencio. Pero la verdad es que el silencio no te protege. Te borra. Elegirme a mí misma no rompió a mi familia. Finalmente rompió la historia que me mantenía pequeña. Y quizás ese sea el verdadero comienzo. Si alguna vez has llevado una carga en silencio o te han borrado de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si este capítulo resonó contigo, suscríbete. Vienen más historias. Historias sobre encontrar tu voz, mantenerte firme y reescribir lo que significa la familia.